El bar estaba repleto esa noche. El ruido de las conversaciones se mezclaba con el sonido de botellas chocando y risas estridentes que rebotaban contra las paredes de madera oscura. Era uno de esos lugares donde los militares, tanto activos como retirados, venían a olvidar las misiones, a celebrar los regresos, a recordar a los caídos. Un santuario de camaradería donde se suponía que todos eran hermanos. Pero no esa noche. En el centro del local, un joven Navy SEAL se pavoneaba entre las mesas. Su camiseta negra ajustada exhibía con orgullo el tridente dorado de su unidad. Sus brazos musculosos cruzados sobre el pecho, su mandíbula cuadrada levantada con arrogancia. Cada paso que daba gritaba superioridad. Sus compañeros lo rodeaban, riendo ante cada comentario que hacía, como si cada palabra que saliera de su boca fuera oro puro. El SEAL se detuvo. Sus ojos, llenos de desdén, se fijaron en un rincón oscuro del bar. Allí, casi invisible entre las sombras, un hombre mayor estaba sentado solo. Vestía una camisa de franela desgastada, jeans viejos y botas de trabajo manchadas de lodo. Su cabello gris estaba despeinado, su rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias que nadie preguntaba. Una barba descuidada ocultaba parte de sus facciones. En su mano, un vaso de whisky barato que apenas había tocado. El SEAL sonrió, una sonrisa cruel. Se acercó a la mesa del anciano con pasos lentos y deliberados, como un depredador que acecha a una presa herida. Sus amigos lo siguieron, formando un semicírculo amenazante alrededor de la pequeña mesa. El murmullo del bar comenzó a disminuir. La gente empezó a notar. «Oye, abuelo», dijo el SEAL con voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Este es un bar para militares, para guerreros. ¿Qué haces tú aquí?» El anciano no levantó la vista. Sus dedos, marcados por cicatrices antiguas, giraron lentamente el vaso sobre la mesa. El SEAL se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar el vaso. «Te hice una pregunta, viejo. ¿Cuál es tu código? ¿Cuál era tu call sign en el servicio?» La voz del SEAL goteaba veneno. «¿O eres solo un turista que vino a jugar al soldadito?» Un silencio mortal cayó sobre el bar. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia esa mesa en el rincón. El aire se volvió denso, pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatar su furia. El anciano finalmente levantó la cabeza. Sus ojos, de un azul gélido y penetrante, atravesaron al SEAL como balas invisibles, pero no dijo nada, simplemente sostuvo la mirada con una calma que resultaba más aterradora que cualquier amenaza. El SEAL, sintiéndose desafiado por ese silencio, golpeó la mesa nuevamente. «¿Estás sordo, anciano? Te estoy hablando». Pero antes de que pudiera continuar, algo cambió en el ambiente. En una mesa al otro lado del bar, un hombre vestido con ropa casual se puso rígido. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris cortado al ras y una postura que revelaba décadas de disciplina militar, aunque intentaba pasar desapercibido. Sus ojos se habían fijado en el anciano del rincón, y en su rostro apareció una expresión que mezclaba incredulidad con algo parecido al miedo reverente. Nadie más lo notó. Todos seguían mirando el enfrentamiento entre el arrogante SEAL y el viejo en el rincón. Pero para entender la fuerza que ese anciano necesitó tener en ese momento, para comprender por qué su simple presencia estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que esos jóvenes soldados creían saber sobre el coraje y el honor, necesitamos volver al principio, al momento en que todo comenzó. Horas antes, cuando Thomas caminaba por las calles de esa pequeña ciudad costera, sin imaginar que su pasado estaba a punto de alcanzarlo de la forma más pública e inesperada. Pero antes de sumergirnos en esta historia de honor, humildad y justicia, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo no se mide por las medallas que se exhiben, sino por las cicatrices que se ocultan, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe
para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valentía que el mundo ha olvidado. La mañana había comenzado como cualquier otra para Thomas. Se despertó al amanecer en su pequeña cabaña a las afueras del pueblo, una estructura modesta de madera con olor a pino viejo y humedad que él mismo había construido con sus propias manos 20 años atrás, cuando finalmente había dejado el servicio, o más bien, cuando la élite militar decidió que era hora de que el fantasma desapareciera. Tomás preparó su café negro en una vieja cafetera abollada, cuyo traqueteo era el único sonido industrial en kilómetros, regalo de un compañero que ya no estaba en este mundo. Mientras el líquido oscuro llenaba la taza desportillada, sus ojos se posaron sobre la única fotografía que tenía en su estante. 5 hombres jóvenes, con uniformes de combate, sonriendo a la cámara, con esa mezcla de arrogancia e inocencia que solo tienen aquellos que aún no han visto lo peor de la guerra. Él estaba en el centro, con apenas 25 años, delgado pero fibroso, con ojos que aún no habían asumido el peso de matar. De esos 5 hombres, solo él había regresado. Thomas bebió su café en silencio, como hacía cada mañana, sentado en su porche mientras el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. Los pájaros cantaban, el viento traía el olor salado del océano. La paz, una paz ganada con demasiada sangre. Esa paz por la que él y tantos otros habían derramado sangre en tierras lejanas. Ese día tenía una misión simple: ir al pueblo para recoger un paquete en la oficina de correos. No era nada importante, solo unos repuestos para su viejo pick-up que era tan testarudo como su dueño y que se negaba a morir. Pero Thomas era un hombre de rutinas: levantarse al amanecer, café negro, revisión del perímetro, mantenimiento de sus herramientas y una vez por semana bajar al pueblo. Manejó su pick-up por el camino de tierra, las sacudidas del vehículo tan familiares como los latidos de su propio corazón. El pueblo era pequeño, apenas 3.000 habitantes, la mayoría civiles que nunca habían servido, que nunca sabrían lo que era cargar un arma en territorio enemigo, que nunca sentirían el peso de tomar una vida para salvar otras. Thomas no los culpaba, de hecho, los envidiaba. Envidiaba su capacidad de ser completamente normales. Llegó al pueblo cerca del mediodía. Estacionó su pick-up polvorienta frente a la oficina de correos y entró con pasos lentos y deliberados. La empleada, una mujer de mediana edad llamada Marta, que siempre había sido amable con él, lo saludó con una sonrisa. «Buenos días, señor Thompson. Tengo su paquete aquí. Es un poco pesado hoy». «Gracias, Marta», respondió Thomas con un asentimiento cortés. Mientras Marta buscaba el paquete en la trastienda, la puerta de la oficina se abrió bruscamente. Entraron 3 jóvenes, riendo ruidosamente. El sonido era fuerte y perturbador para el silencio del lugar. Vestían camisetas militares y jeans ajustados. Uno de ellos, el más alto, tenía tatuajes que subían por sus brazos, incluido el tridente de los Navy SEALs, flamante y recién hecho. Thomas los reconoció inmediatamente por lo que eran: soldados jóvenes, probablemente de permiso o recién dados de baja, llenos de esa energía frenética que viene de haber sobrevivido a algo peligroso y sentirse invencibles y superiores a todos. Los jóvenes se acercaron al mostrador sin notar realmente a Thomas, que se había hecho a un lado para darles espacio. «Necesitamos enviar un paquete, señora», dijo el del tatuaje del tridente. «Y rápido. No tenemos todo el día. Estamos de permiso, ¿sabe?» Marta, siempre profesional, asintió. «Por supuesto. Solo déjenme terminar con este caballero primero». El joven SEAL finalmente notó a Thomas. Su mirada recorrió de arriba abajo al anciano. La camisa desgastada, los jeans manchados, las botas viejas. El desprecio era palpable. Una mueca de desprecio cruzó su rostro. «No hay problema, señora. Que el abuelo termine con sus cosas de pensionista», dijo con un tono que hacía eco en el silencio de la oficina. Claramente no era amable. Thomas no reaccionó. Simplemente esperó en silencio mientras Marta traía su paquete. Firmó los papeles, dio las gracias
y salió de la oficina sin honrar a los jóvenes con una sola mirada. Pero la semilla ya estaba plantada. Mientras caminaba hacia su pick-up, escuchó risas fuertes y agudas detrás de él. Se volvió ligeramente y vio a los 3 jóvenes soldados señalándolo, haciendo comentarios que no alcanzaba a escuchar, pero cuyo tono despectivo era inconfundible. Se sentían con derecho a juzgarlo por su aspecto civil. Thomas subió a su pick-up y se quedó sentado un momento con las manos sobre el volante. Una parte de él quería simplemente irse a casa, volver a su cabaña, a su soledad, a su paz. Pero otra parte, una parte curtida en combate que había estado dormida durante años, comenzaba a despertar. Era el viejo instinto de no aceptar una burla sin respuesta. Miró su reloj. Eran las 3 de la tarde. Tomó una decisión. Iría al bar de veteranos a tomar un trago. Solo uno. Hacía meses que no iba, pero de repente sintió la necesidad de estar rodeado de hombres que entendieran, aunque fuera un poco, por lo que había pasado. Lo que Thomas no sabía era que esos 3 jóvenes soldados tenían exactamente el mismo plan: ir al bar para presumir de su recién estrenada élite militar. El Colmillo del Lobo era el nombre del bar, un establecimiento de madera oscura y luces tenues, decorado con banderas militares, fotografías de batallas históricas y placas conmemorativas de unidades que habían servido con distinción. El suelo crujía bajo cada paso, y el olor a cerveza, whisky y años de historias impregnaba cada rincón. Thomas llegó primero. Eligió su mesa habitual en el rincón más alejado, donde podía tener la espalda contra la pared y una vista clara de todas las entradas. Viejos hábitos nunca mueren. El dueño del bar, un veterano de Vietnam llamado Red, lo saludó con un gesto de cabeza y le sirvió su whisky habitual sin preguntar. Red era de los pocos que sabía que Thomas había servido, aunque nunca había preguntado detalles. Había algo en la mirada de Thomas que advertía: no preguntes lo que no quieres saber. Thomas se acomodó en su silla, bebió un sorbo pequeño y dejó que el líquido ámbar quemara su garganta. A su alrededor, el bar se llenaba lentamente. Veteranos de diferentes generaciones y ramas militares. Algunos compartían historias. Otros bebían en silencio, luchando contra demonios que solo ellos podían ver. Entonces, la puerta se abrió con un golpe fuerte. Los 3 jóvenes soldados entraron como si fueran dueños del lugar. El del tatuaje del tridente lideraba el grupo. Llevaba ahora una camiseta negra ajustada que exhibía orgullosamente el emblema de los Navy SEALs. Sus 2 compañeros lo seguían como sombras leales. Inmediatamente se dirigieron a la barra y pidieron cervezas a gritos, interrumpiendo conversaciones y atrayendo miradas. Red, con su paciencia legendaria, les sirvió sin comentar. ¡Por los SEALs!, gritó el líder levantando su botella. ¡Los mejores de los mejores! Sus compañeros corearon el brindis. Algunos veteranos en el bar asintieron con aprobación, otros simplemente siguieron con sus conversaciones. Y unos pocos, los más viejos, los que habían visto demasiado, intercambiaron miradas que decían: otro niño que cree que una insignia lo hace invencible. El joven SEAL, cuyo nombre era Derek, miró alrededor del bar con ojos hambrientos de atención, y entonces lo vio, en el rincón, el mismo anciano de la oficina de correos, sentado solo, bebiendo en silencio, sin insignias, sin camisetas que proclamaran su servicio, sin nada que lo identificara como uno de ellos. Derek sintió una chispa de irritación. ¿Qué hacía ese viejo en un bar para guerreros? Oye, le dijo a uno de sus amigos, señalando discretamente a Thomas: ¿ves a ese tipo, el mismo abuelo de esta tarde? ¿Qué hace en un lugar como este? Su amigo se encogió de hombros. Tal vez trabajó en la base, o es el padre de alguien que sirvió, o es un farsante, agregó Derek con una sonrisa cruel. Uno de esos que se la pasan contando historias sobre un servicio que nunca existió. La idea se asentó en su mente como un anzuelo. Derek había visto muchos de esos. Civiles que se apropiaban del honor militar, que usaban uniformes comprados en tiendas de segunda mano, que inventaban historias de heroísmo para impresionar en bares. Los llamaban farsantes del valor robado.
y Derek los odiaba con pasión. Bebió otro trago largo de cerveza, sintiendo cómo el alcohol alimentaba su arrogancia. «Voy a descubrir quién es realmente ese viejo», dijo Derek a sus amigos. «Derek, déjalo», advirtió uno de ellos. «No vale la pena». Pero Derek ya estaba en movimiento. Cruzó el bar con pasos firmes, sus botas golpeando el suelo de madera con autoridad. Las conversaciones a su alrededor disminuyeron. La gente comenzó a notar. Derek llegó a la mesa de Thomas y se quedó de pie frente a él, bloqueando su vista. Thomas no levantó la mirada inmediatamente, simplemente terminó su sorbo y dejó el vaso sobre la mesa con un movimiento controlado. «Disculpa, anciano», dijo Derek con voz alta, «pero tengo una pregunta». Thomas finalmente levantó la vista. Sus ojos azules, fríos como el acero, se encontraron con los de Derek. No había miedo en ellos, no había ansiedad, solo una calma absoluta, casi sobrenatural. «¿En qué puedo ayudarte, hijo?», preguntó Thomas con voz tranquila. La palabra hijo irritó a Derek más de lo que esperaba. «No soy tu hijo, viejo, y lo que quiero saber es simple. ¿Qué haces en un bar de militares? Tomo un trago», respondió Thomas simplemente. «Ya veo. ¿Y serviste?». Thomas no respondió inmediatamente. Sus ojos se desviaron por un momento hacia su vaso, como si la respuesta estuviera flotando en el líquido ámbar. «Serví», dijo finalmente. «¿Ah, sí?». Derek cruzó los brazos sobre el pecho. «¿En qué rama?». «Eso fue hace mucho tiempo. Te hice una pregunta específica, abuelo». «¿Marina? ¿Ejército? ¿Fuerza aérea?». Thomas respiró lento. «Marina». Derek sonrió. Había encontrado su apertura. «Marina, ¿eh? ¿Qué hacías? ¿Pintar barcos? ¿Lavar platos en la cocina?». Un murmullo recorrió el bar. Algunos veteranos se tensaron. Esto estaba yendo demasiado lejos. Thomas no respondió. Simplemente sostuvo la mirada de Derek con esa calma inquebrantable. La falta de reacción enfureció aún más a Derek. «¿Sabes qué, anciano? Déjame darte un consejo. Este bar es para verdaderos guerreros, para hombres que han estado en combate real, para los que hemos sangrado por nuestro país. No para viejos que vienen a revivir glorias que probablemente nunca existieron». El silencio en el bar era ahora absoluto. Incluso la música de fondo parecía haberse detenido. Red, el dueño, dio un paso adelante desde detrás de la barra. «Derek, creo que ya es suficiente». Pero Derek estaba demasiado embriagado por su propio poder para detenerse. «Solo quiero saber una cosa más, abuelo. Una cosa simple que todo hombre que ha servido en unidades de combate puede responder». Se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de Thomas. «¿Cuál es tu código? ¿Cuál era tu call sign en el servicio? ¿O eres solo un turista que vino a jugar al soldadito?». En ese momento, en una mesa al otro lado del bar, un hombre vestido con ropa casual se atragantó con su cerveza. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris cortado al ras militar, aunque no llevaba uniforme. Su postura, sin embargo, gritaba décadas de servicio. Este hombre, cuyo nombre era General Marcus Reeves, había venido al bar de civil precisamente para evitar atención. Estaba de permiso, visitando a su hermana que vivía en el pueblo, pero ahora todos sus instintos militares estaban en alerta máxima, porque acababa de reconocer al hombre en el rincón. Y si ese joven Seal arrogante supiera quién era realmente ese anciano, estaría de rodillas pidiendo perdón. El general Reeves se quedó inmóvil, observando, esperando, porque sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo en ese bar. Thomas miró a Derek por un largo momento. Luego, sus ojos se desviaron ligeramente hacia la izquierda, hacia donde estaba sentado el general Reeves. Los dos hombres intercambiaron una mirada breve pero significativa. Thomas volvió su atención a Derek, y entonces, con una voz baja, casi un susurro, pero que de alguna manera cortó el silencio del bar, como un cuchillo atravesando papel, dijo: «Reaper, ese es mi código». El tiempo se detuvo. El general Reeves dejó caer su botella de cerveza. El vidrio se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo que todos saltaran, porque ese nombre, ese código de operaciones que Derek había exigido escuchar con tanta arrogancia, no era solo un nombre cualquiera, era
una leyenda, era un fantasma. Era el nombre que los enemigos de Estados Unidos susurraban con terror en las noches oscuras. Y el hombre que lo llevaba estaba sentado frente a un SEAL que no tenía idea de que acababa de despertar a la muerte misma. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo resonó como un disparo en el silencio absoluto del bar. Todas las cabezas se giraron hacia el origen del ruido. El general Marcus Reeves estaba de pie, con los fragmentos de su botella de cerveza esparcidos a sus pies. El líquido dorado formando un charco que se expandía lentamente. Su rostro había perdido todo el color. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban abiertos con una mezcla de incredulidad y algo que podría describirse como temor reverente. Derek, todavía inclinado sobre la mesa de Thomas, miró confundido al hombre que acababa de romper su botella. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué ese civil estaba reaccionando así? ¿Por qué todos en el bar parecían haberse convertido en estatuas? Reaper, susurró alguien desde el otro lado del bar. Un veterano mayor, con un parche en el ojo y cicatrices que recorrían el lado izquierdo de su cara. La palabra se propagó como un incendio. No puede ser. Ese Reaper, el Reaper de Fallujah, el fantasma del Pacífico, el hombre de la Operación Tormenta Negra. Derek se enderezó lentamente, mirando alrededor con confusión creciente. Sus dos amigos se habían acercado detrás de él, igualmente perdidos. ¿De qué están hablando?, preguntó Derek con irritación. Es solo un código, probablemente inventado. Cierra la boca, dijo una voz autoritaria que cortó el aire como un látigo. Era el general Reeves. Había caminado desde su mesa y ahora estaba de pie en el centro del bar, toda pretensión de ser un civil olvidada. Su postura era rígida, militar, con décadas de comando absoluto en cada línea de su cuerpo. Derek se volvió hacia él, molesto por la interrupción. Oye, amigo, esto no es asunto tuyo. He dicho que cierres la boca, soldado, repitió el general con voz que no admitía desobediencia. Derek parpadeó. Había algo en la voz de ese hombre que activó todos sus instintos de entrenamiento. Reconoció autoridad cuando la escuchaba. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Derek, pero su voz había perdido parte de su arrogancia. El general Reeves dio 2 pasos hacia adelante. Su mirada era como acero fundido. Soy el general Marcus Reeves, comandante de operaciones especiales del Comando Central. Y tú, soldado, acabas de cometer el error más grave de tu patética y corta carrera. El rostro de Derek se volvió cenizo. Sus amigos dieron un paso atrás instintivamente. Señor, yo no sabía, no llevaba uniforme. No me importa lo que sabías o dejaste de saber, cortó el general. Lo que me importa es que acabas de insultar, humillar y faltar al respeto al hombre más letal que ha pisado suelo de combate en los últimos 50 años. El general se volvió hacia Thomas, quien permanecía sentado en su mesa, sin moverse, observando el desarrollo de los eventos con esa misma calma inquebrantable. Permiso para acercarme, señor, dijo el general. Y el hecho de que un general de 2 estrellas estuviera pidiendo permiso a un civil vestido con ropa de granja hizo que varios veteranos en el bar se quedaran con la boca abierta. Thomas asintió levemente. El general caminó hasta la mesa y, ante el asombro de todos los presentes, se cuadró militarmente frente a Thomas y le dio un saludo perfecto. Thomas, lentamente, se puso de pie, y cuando lo hizo, pareció crecer. Ya no era el anciano encorvado y cansado. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se cuadraron, que revelaba décadas de entrenamiento que ninguna cantidad de años podía borrar. Devolvió el saludo con precisión milimétrica. «Descanse, general», dijo Thomas con voz tranquila. El general bajó su saludo, pero mantuvo su posición de atención. «Es un honor, señor, un verdadero honor. No sabía que estaba en esta región. No hay razón para que lo supiera», respondió Thomas. «He estado retirado mucho tiempo. Algunos hombres nunca se retiran realmente», dijo el general con respeto profundo. «Sus hazañas viven para siempre». Derek y sus amigos observaban la escena sin poder creerlo. Un general saludando a este anciano, llamándolo señor. Nada de esto tenía sentido.
El general Reeves se volvió hacia Derek. Su expresión era de furia controlada. ¿Sabes quién es este hombre, soldado? Él dijo que su código era Reaper, señor, pero... Reaper, interrumpió el general. El código de operaciones más clasificado en la historia del Comando de Operaciones Especiales. Un nombre que solo un puñado de oficiales de alto rango conocen. Un nombre que no aparece en ningún archivo oficial, porque las misiones que este hombre ejecutó nunca existieron oficialmente. El general dio un paso hacia Derek, acercándose hasta que sus rostros estaban a centímetros de distancia. Este hombre, a quien acabas de llamar abuelo y turista, tiene más muertes confirmadas que tu unidad entera combinada. Ha operado en 12 países diferentes en misiones que, si yo te contara, tendría que matarte después por violación de secretos de Estado. El general señaló hacia Thomas, sin apartar su mirada furiosa de Derek. Esa cicatriz en su cuello de un combate cuerpo a cuerpo con un comandante de Al-Qaeda en una cueva en Afganistán. Solo salió vivo uno de ellos, y claramente no fue el terrorista. Esa cicatriz en su antebrazo derecho, de un cable de trampa explosiva que desarmó con sus propias manos mientras estaba bajo fuego enemigo, salvando a un convoy completo de marines. Esa cicatriz, apenas visible en su sien izquierda, de un fragmento de metralla que atravesó su casco durante la batalla de Fallujah, donde este hombre, con medio equipo muerto y rodeado por insurgentes, mantuvo su posición durante 18 horas hasta que llegaron refuerzos. Los informes de inteligencia posteriores indicaron que eliminó a 43 combatientes enemigos él solo esa noche. El bar estaba en silencio absoluto. Cada palabra del general caía como martillazos. Pero mi historia favorita, continuó el general, volviéndose ahora hacia Thomas, con una expresión que mezclaba admiración y algo cercano al asombro, es la de la Operación Tormenta Negra, una misión que no existe en ningún archivo, que nunca fue reconocida oficialmente. Una misión que solo 6 hombres en todo el Pentágono conocen en su totalidad. El general hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. Era 2003. Un alto oficial enemigo había capturado a 3 pilotos estadounidenses que habían sido derribados sobre territorio hostil. Los mantenían en un complejo fortificado en medio del desierto. La inteligencia decía que serían ejecutados públicamente en 72 horas. Cualquier ataque aéreo los mataría junto con los enemigos. Cualquier asalto terrestre alertaría a los captores, que los ejecutarían antes de que llegáramos. El general señaló a Thomas. El comando envió a un solo hombre. Una infiltración imposible. 150 kilómetros a pie a través del desierto, sin apoyo, sin extracción garantizada, con órdenes de rescatar a los pilotos o morir en el intento. Este hombre, continuó el general, su voz temblando ligeramente con emoción, atravesó líneas enemigas. Entró al complejo bajo cobertura de una tormenta de arena. Neutralizó a 17 guardias con arma blanca para no alertar a los demás. Liberó a los 3 pilotos y los sacó del país a través de 200 kilómetros de territorio hostil. Los 4 llegaron vivos a la zona de extracción. 4 hombres salieron. 17 enemigos no volvieron a ver el amanecer. El general se acercó a Derek nuevamente. Los 3 pilotos que este hombre rescató esa noche continuaron sirviendo. Uno de ellos ahora es coronel. Otro es instructor en Top Gun. El tercero murió en Irak 3 años después, pero tuvo esos 3 años extra de vida. Tuvo la oportunidad de ver crecer a sus hijas, de abrazar a su esposa, de ser enterrado en suelo estadounidense con honor. Todo porque el hombre a quien acabas de insultar decidió que 3 vidas valían el riesgo de caminar solo hacia el infierno. Lágrimas corrían por el rostro de algunos veteranos en el bar. Otros tenían las mandíbulas apretadas, luchando contra sus propias emociones. Derek estaba paralizado. Su rostro había pasado del blanco
al verde enfermizo. Sus rodillas parecían a punto de ceder. El general se volvió hacia Thomas. Con su permiso, señor, me gustaría que estos jóvenes soldados entiendan completamente lo que significa ese tatuaje en su hombro derecho, el que siempre mantiene cubierto. Thomas miró al general por un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a desabotonarse la camisa de franela. Cada botón que se abría revelaba más cicatrices. Cicatrices de bala, cicatrices de cuchillo, cicatrices de quemaduras. Un mapa de dolor tallado en carne humana. Finalmente, Thomas se quitó la camisa completamente y se volvió ligeramente, revelando su hombro derecho. Hubo un jadeo colectivo en el bar. Allí, tatuado con tinta negra que había resistido décadas, estaba el símbolo, una guadaña cruzada con un rifle de francotirador rodeada por 13 estrellas. Debajo, en letras góticas, Reaper, The Last Thing They Never Saw. Reaper, lo último que nunca vieron. Pero no era solo el tatuaje lo que impactaba, era lo que lo rodeaba. Cicatrices que formaban patrones caóticos, tejido de piel reconstruido, evidencia de heridas que habrían matado a hombres menores. Ese tatuaje, dijo el general con voz solemne, solo se otorgaba a los operadores que habían completado misiones clasificadas nivel Omega. En toda la historia del programa, solo 5 hombres lo recibieron. 3 están muertos. 1 está en una instalación psiquiátrica militar, demasiado roto para funcionar en el mundo civil. Y el 5, el general señaló a Thomas, está aquí, de pie frente a ustedes, tratando de vivir una vida tranquila después de dar todo por su país. Y ustedes, soldados que apenas han probado el combate real, tuvieron la audacia de cuestionar su honor. Derek cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. Señor, yo lo siento. No sabía, por favor. Thomas se volvió a poner la camisa lentamente, cubriendo las cicatrices, cubriendo el tatuaje, volviendo a ser el anciano simple y humilde que había entrado al bar. Levántate, hijo, dijo Thomas con voz tranquila pero firme. Derek levantó la vista, su rostro destrozado por la vergüenza. No puedo, señor. No merezco estar de pie en su presencia. Thomas dio un paso hacia adelante y extendió su mano. Derek la miró como si fuera un milagro. Lentamente, tomó la mano del anciano y se puso de pie con su ayuda. Thomas lo miró directamente a los ojos. Escúchame bien, dijo. Tú cometiste un error hoy, un error grave. Juzgaste a un hombre por su apariencia exterior sin conocer lo que llevaba dentro. Pero ese error no te define, a menos que tú lo permitas. Thomas apretó el hombro de Derek con su mano. Tú llevas ese tridente en tu pecho, lo ganaste, pasaste por el infierno para obtenerlo, eres un Navy SEAL y eso significa algo. Pero nunca olvides que el verdadero guerrero no es el que grita su valor al mundo, es el que lo lleva en silencio, quien sirve sin necesidad de reconocimiento, quien pelea no por gloria, sino porque es lo correcto. Derek sollozaba abiertamente ahora. He visto hombres más jóvenes que tú hacer cosas que harían llorar a los dioses, continuó Thomas. He visto hombres morir por ideales que ni siquiera entendían completamente, solo porque confiaban en que era lo correcto. El coraje no está en el músculo o en la juventud. Está aquí. Thomas golpeó suavemente el pecho de Derek, justo sobre su corazón, y aquí tocó su frente. La arrogancia es el enemigo del guerrero verdadero. Hoy aprendiste esa lección. Asegúrate de que no la olvides. Nunca, señor, susurró Derek. Lo juro. Nunca. Thomas asintió y luego miró a los 2 amigos de Derek, que estaban de pie detrás de él, también con lágrimas en los ojos. Lo mismo va para ustedes. Tienen juventud, tienen fuerza, tienen entrenamiento. Úsenlos con humildad, porque el día que crean que son invencibles, ese es el día en que cometen errores fatales. Y en nuestro trabajo, los errores fatales no tienen segunda oportunidad. Sí, señor, respondieron ambos al unísono. El general Reeves se acercó a Thomas. Señor, si me lo permite, me gustaría hacer algo. Thomas lo miró con curiosidad. El general se volvió hacia todo el bar, elevando su voz para que todos pudieran escuchar. Atención,
Inmediatamente, cada veterano en el bar se puso de pie. Aquellos que habían servido en cualquier rama del ejército instintivamente se cuadraron. El bar entero era una sala de formación. «Hombres», dijo el general, «hoy hemos sido testigos de algo raro. Hemos estado en presencia de una leyenda viva, de un hombre que personifica todo lo que nuestro juramento representa: deber, honor, país. Un hombre que sacrificó su juventud, su salud, su paz mental y casi su vida repetidas veces por personas que nunca sabrán su nombre». El general hizo una pausa. «En el ejército tenemos medallas, tenemos condecoraciones, tenemos formas oficiales de reconocer el valor, pero algunos hombres operan en las sombras, donde las medallas no pueden seguirlos, donde el reconocimiento comprometería futuras operaciones, donde el silencio es tan importante como la acción». El general se cuadró frente a Thomas. «Por lo tanto, en este momento, en este lugar, pido que todos los hombres y mujeres que han servido en este bar den a este guerrero el único reconocimiento que podemos darle: nuestro respeto absoluto». El general saludó y luego, uno por uno, cada veterano en el bar se cuadró y saludó. El anciano de Vietnam, con el parche en el ojo, que había visto horror en las selvas del sudeste asiático. El marine joven que había perdido su pierna en Irak. El piloto retirado que había volado misiones sobre Bosnia. La enfermera del ejército que había tratado heridos en Afganistán. El operador de drones que luchaba con la culpa de matar a distancia. Todos, cada uno, saludando al hombre que había llevado su carga en silencio durante décadas. Thomas, de pie en medio de ese mar de respeto, sintió algo que no había sentido en años. Una emoción que había enterrado tan profundo que pensó que nunca volvería a emerger. Aceptación. Lentamente, con movimientos que revelaban cada uno de sus 62 años, Tomás devolvió el saludo. Un saludo perfecto, crisp, militar, el saludo de un hombre que nunca había olvidado su entrenamiento, su deber, su honor. Cuando finalmente bajó su mano, hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, alguien comenzó a aplaudir. El sonido comenzó suave, de una sola persona, pero luego creció. Otros se unieron, y pronto, el bar entero estaba aplaudiendo. Un trueno de reconocimiento que hacía temblar las paredes. Thomas, incómodo con la atención, levantó su mano pidiendo silencio. «Aprecio esto», dijo con voz ronca, «más de lo que pueden imaginar, pero quiero que recuerden algo». Miró alrededor del bar, haciendo contacto visual con tantos como pudo. «Yo no soy especial. Hice mi trabajo, nada más. Cada hombre y mujer en este bar que ha puesto su vida en riesgo por algo más grande que ellos mismos merece el mismo respeto. El cocinero que alimentó a las tropas, el mecánico que mantuvo los vehículos funcionando, el médico que salvó vidas bajo fuego, el piloto que voló misiones de rescate. Todos somos parte de la misma misión». Señaló hacia la bandera estadounidense que colgaba en la pared del bar. «Servimos bajo esa bandera, no por gloria, no por reconocimiento, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y nosotros fuimos los que dijimos sí cuando otros dijeron no. Eso es lo que nos une, no nuestras medallas, o nuestros rangos, o nuestras historias, sino nuestro compromiso con algo más grande que nosotros mismos». Thomas tomó su vaso de whisky, que había permanecido intacto durante toda la confrontación. «Así que levanten sus copas. No por mí, sino por todos los que sirvieron, por los que regresaron y por los que no, por los que luchan con demonios invisibles, por los que encontraron paz, por todos nosotros, unidos por una experiencia que el mundo civil nunca entenderá completamente». Cada persona en el bar levantó su bebida. «Por los que sirven», dijo Thomas. «Por los que sirven», respondió el bar al unísono. Bebieron. Y en ese momento, Derek se acercó a Thomas una última vez. «Señor, sé que no tengo derecho a pedir nada después de lo que hice, pero ¿podría darme un consejo? Algo que pueda llevar conmigo en mi carrera». Thomas miró al joven Seal por un largo momento. Vio en sus ojos algo que reconocía, el deseo genuino de ser mejor, de aprender, de crecer. «Te daré el mismo consejo que me dio mi instructor cuando era tan joven como tú»,
dijo Thomas. El guerrero más peligroso no es el más fuerte o el más rápido o el mejor entrenado. Es el que tiene menos que probar, el que ha hecho las paces con su propia mortalidad, el que pelea no por ego, sino por misión, el que puede matar sin odio y perdonar sin debilidad. Thomas puso su mano sobre el hombro de Derek una última vez. Conviértete en ese guerrero, y cuando llegue el día en que tú seas el veterano viejo en el bar y un joven arrogante te cuestione, recuerda este momento. Recuerda cómo te sentiste y elige ser mejor de lo que yo fui hoy. ¿Mejor? Derek lo miró confundido. Señor, usted fue increíble. Usted fue callado, interrumpió Thomas. Yo fui callado cuando debí haber corregido tu error inmediatamente. Dejé que llegaras tan lejos porque una parte de mí quería ver tu reacción cuando descubrieras la verdad. Eso fue mi ego, pequeño, pero allí siempre debemos ser mejores. Derek asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Lo entiendo, señor, y lo intentaré cada día. Eso es todo lo que podemos hacer, hijo. Intentarlo cada día. El general Reeves se quedó en el bar esa noche, compartiendo una mesa con Thomas por primera vez en 15 años. Los dos hombres hablaron en voz baja, intercambiando historias que nadie más en el bar podría entender completamente. Hablaron de misiones que nunca existieron, de hombres que habían muerto con secretos en sus labios, de decisiones que habían tomado en fracciones de segundo que habían alterado el curso de la historia. Derek y sus dos amigos se sentaron en una mesa cercana en silencio, simplemente escuchando cuando podían captar fragmentos de conversación. Ya no bebían cerveza para celebrar, bebían agua, sobrios, procesando la lección más importante de sus jóvenes carreras. A medida que la noche avanzaba, veteranos de todas las edades se acercaban a la mesa de Thomas, no para pedir autógrafos o selfies, simplemente para estrechar su mano, para mirarlo a los ojos, para transmitir, sin palabras, el respeto de guerrero a guerrero. Un marine joven que no podía tener más de 25 años y que había perdido su brazo derecho en combate, se acercó con lágrimas en los ojos. Señor, dijo con voz temblorosa, yo perdí esto en Helmand y desde entonces me he sentido menos, como si ya no fuera un verdadero guerrero. Thomas se puso de pie y miró al joven directamente. ¿Cómo perdiste ese brazo? Cubriendo a mi escuadra, señor. Una granada. Yo estaba más cerca. Podía alcanzarla o gritar advertencia. Elegí alcanzarla. ¿Y tu escuadra? Todos vivos, señor. Todos llegaron a casa. Thomas colocó su mano sobre el hombro del joven marine. Entonces tú eres más guerrero que la mayoría de los hombres que tienen todos sus miembros intactos. El sacrificio no se mide en lo que conservas, sino en lo que das. Tú diste tu brazo por tus hermanos. Ese brazo salvó vidas. Nunca te sientas menos por eso. El marine, sollozando ahora, abrazó a Thomas con su brazo restante. Gracias, señor, gracias. Escenas como esta se repitieron durante toda la noche. Thomas, el hombre que había venido al bar simplemente a tomar un trago en soledad, se había convertido en un confesor, un mentor, un símbolo vivo de lo que significaba servir con honor. Cerca de la medianoche, Red, el dueño del bar, se acercó a Thomas. Tom, dijo. Red era uno de los pocos que conocía su nombre real. Esta noche, tu dinero no vale aquí. De hecho, tu dinero nunca volverá a valer aquí. Esta es tu casa. Siempre lo ha sido. Thomas intentó protestar, pero Red levantó su mano. No es negociable. Es lo mínimo que puedo hacer por un hombre que dio tanto. Cuando el bar finalmente cerró a las 2 de la madrugada, Derek esperó en el estacionamiento. Cuando Thomas salió, Derek se cuadró inmediatamente. Señor, solo quería disculparme una vez más y decirle que cambió mi vida esta noche. Cambió cómo veo el servicio. Cómo me veo a mí mismo. Thomas asintió. Usa eso. Conviértelo en combustible para ser mejor. Y algún día, cuando seas viejo como yo, pásalo a la siguiente generación. Lo haré, señor. Lo prometo. Los dos hombres se estrecharon la mano.
Ya no era el apretón condescendiente que Derek había ofrecido al principio de la noche. Era un apretón de respeto mutuo, de guerrero a guerrero, de generación a generación. Derek subió a su auto con sus amigos y se marchó. Thomas los observó irse. Luego se subió a su viejo pick-up. Manejó por las calles oscuras de regreso a su cabaña, el silencio de la noche roto solo por el ronroneo irregular de su motor. Las estrellas brillaban sobre él, las mismas estrellas que había visto en desiertos extranjeros, en selvas hostiles, en montañas traicioneras. Cuando llegó a su cabaña, se sentó en su porche con un último vaso de whisky. El viento nocturno traía el olor del océano. En la distancia, un búho ululaba. Thomas pensó en el joven Seal, en el general, en todos los veteranos que había conocido esa noche, y pensó en los que ya no estaban, los nombres tallados en su memoria, los rostros que nunca envejecerían. Por ustedes, susurró al viento, levantando su vaso hacia las estrellas. Siempre por ustedes. Bebió, sintiendo el líquido quemar su garganta, un dolor familiar y reconfortante. Mañana volvería a ser solo el viejo Tom, el ermitaño en la cabaña. El hombre que la gente veía pero no notaba realmente. El fantasma del pasado. Pero esta noche, por unas pocas horas, había sido Reaper nuevamente, no el asesino, no la máquina de guerra, sino el mentor, el maestro, el guardián de lecciones compradas con sangre y pasadas con esperanza. Y tal vez, pensó Tomás mientras las estrellas brillaban sobre él, tal vez ese era el verdadero legado, no las misiones clasificadas, no las muertes confirmadas, no las medallas secretas guardadas en cajas fuertes en el Pentágono, sino esto, un joven soldado arrogante que ahora entendía el significado de la humildad, un marine herido que ahora sabía que seguía siendo completo, un bar lleno de veteranos que recordarían que el verdadero honor vive en el silencio. Thomas terminó su whisky y entró a su cabaña. Mañana sería otro día. El sol saldría. Los pájaros cantarían, y él continuaría viviendo su vida tranquila, llevando sus secretos, honrando a sus caídos, porque así era como los verdaderos guerreros terminaban sus guerras, no con explosiones o desfiles o ceremonias públicas, sino con silencio, dignidad y la esperanza de que las lecciones aprendidas en sangre pudieran ser transmitidas en paz. Si la historia de este héroe tocó tu corazón, demuestra tu apoyo de una manera que realmente importa. Déjanos en los comentarios cuál fue la lección más grande que aprendiste de este video. ¿Fue la humildad, el respeto, la comprensión de que el verdadero valor no necesita gritar para ser escuchado? Comparte este video con alguien que amas, con tu padre que sirvió, con tu hijo que está considerando el servicio militar, con tu amigo que necesita entender que la fuerza real no está en los músculos, sino en el carácter. Y únete a nosotros en el silencio de un héroe suscribiéndote a nuestro canal. Cada semana traemos historias como esta. Historias de hombres y mujeres que sirvieron en las sombras, que sacrificaron todo sin pedir nada a cambio, que viven entre nosotros como ciudadanos comunes, llevando secretos extraordinarios. Estas historias necesitan ser contadas. Estos héroes necesitan ser recordados, no con fanfarria, no con celebración vacía, sino con el respeto silencioso que ellos mismos personifican. Suscríbete, comparte, comenta y ayúdanos a construir una comunidad que honra el verdadero significado del servicio. Porque en un mundo que celebra lo ruidoso, lo ostentoso, lo obvio, nosotros elegimos celebrar el silencio de un héroe. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, el guerrero más peligroso es el que no necesita demostrarlo.